pasa cuando hay conversaciones, como que uno empieza a disvariar y empezamos hablando. Yo pregunté nomás por Frankenstein y terminamos hablando de Star Wars. Y Ay, pasamos por todos los géneros. O sea, al sí, final. Somos una ¿cachai? dinastía dispersa, está bien. Está bien, ¿no? Está bien, a mí me gusta, a mí me gusta. Es Pero, orgánico. pero no sé si se han dado cuenta que ya pasó más de una hora, así que estamos. Hola, Dora. Así Wow. que, mira, Estamos listos. claro, nosotros, bueno, se supone que el objetivo de hoy día era leer y comentar el poema El Cuervo de Edgar Allan Poe, que lo mencionó la Connie por ahí en un momento, como, digamos, como una manera de empezar. No me acuerdo lo que pasó el otro día que apareció el poema del Cuervo, y la Angélica dijo, oye, no lo he leído, o no he leído nada de Poe. Sí. Entonces dije, mucha, nunca No es sé, tarde para empezar. algo estábamos pelando el cable de algo y yo le respondí nunca más. Como el Eso, cuervo, sí, ahí, dijiste nunca más como ahí el cuervo de partió. Poe. Claro, fue nunca más. Pero algo estábamos hablando, no sé, no recuerdo qué, pero Hablaron de Popo. Y yo les dije así como, aguante Popo, no sé qué wea, igual nunca lo he leído. Y ahí me mandaron a Sí, leer. algo así. claro, yo te dije nunca más. ¿Cachai? Claro. Yo mi experiencia personal con Edgar Allan Poe fue un poquito ingrata al principio porque a mí me lo hicieron leer en el colegio, en el Excelsior, en octavo Narración básico, extraordinaria, ¿no? narración extraordinaria, y yo en ese momento sentí que ese libro era demasiado adulto para mí en ese momento. Yo tenía 13 años y la verdad que el libro me afectó psicológicamente. A mí varias de las historias que están ahí, como que, no, de verdad No, que ¿te lo hizo leer la Rosana? La no, Rosana no, la Valdés, la Rosana fue en Rosana enseñanza Valdés, media, fue otra profe, Ah, una más vieja, más ya ni me acuerdo antigua. cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero Elsa, no sé, ah. pero Elsa Valle. era Pero una, la profe Elsa era más antigua, era po. vieja, sí, era vieja, pero el libro era parte como A mí, de la a mí me literatura que alcanzó a tal. hacer clase en la Elsa igual un año. La cuestión es que Sí. yo salté como de leer Juan Salvador Gaviota a leer a Narración Extraordinaria y la cuestión es que el cambio eh, es Agresivo. importante, es importante. Es que sabéis que ese es el tema de la literatura de terror, finalmente, porque eh, si tú haces una buena mediación lectora, bueno, que es lo que se está haciendo ahora actualmente en los colegios, el tema como de mediar el libro, ¿cachai? Como no es solo así como, toma, ahí tenía el texto, embútetelo y cómetelo y haz lo que queráis y después Después me responde la contestáis la prueba prueba. así, claro, de memoria, ¿cachai? Entonces ahora, no, pues está el tema como de mediar el libro y de mediarlo desde distintas perspectivas, ¿cachai? Entonces, eh, claro, pues si tú desde desde la primera infancia, ¿cachai? Vais leyendo cosas relacionadas con literatura de terror. eh, de hecho, hay montones de adaptaciones de todos los clásicos, de todas las cosas clásicas para niños. Claro, hubieras llegado tú a unos 13 años donde tú te encuentras con este universo de Edgar Allan Poe y no pasa nada, po. Sí. Pero claro, hace 30 años atrás, 30 años atrás, encontrarse con un libro así, o sea, ya era loco, po. El leer, por ejemplo, Horacio Quiroga, El almohadón de plumas, ya era así Sí, pues lo hablamos como, también, lo de sí, Arthur po. Quiroga. Y lo, y Sí, po, lo, así y como, lo afectado que uno queda de repente con ese tipo de historias. Pero claro, bueno, y mira, además que tampoco existía un diálogo, ¿cachai? Como ni con los compañeros, ni con el profesor, ni con nada, era como que tú querías llegar con el libro leído, contestar la prueba, y ojalá que la weá te fuera bien, porque si se te sacaba ahí un rojo te retaron en la casa, bueno, entonces, Con sí, lo más. sí, esta weá es nefasta, sí. Entonces, finalmente, por eso también es como que eh, el placer, o sea, el placer de leer no nace nunca de colegio, po, ¿cachai? No, a pesar de que yo encuentro que Narraciones Extraordinarias es un buen libro, no sé, un tiene buen buenos libro. Sí, cuentos. después uno se engancha. Lo que Sí, pasa po. es que sí, yo decía, a lo mejor yo lo leí como demasiado prematuro, según lo que yo sentía en su momento. Pero en rigor igual, después uno supera la situación y escala, por cierto, después uno se va a Lovecraft, empieza como a ir pasito a pasito. Empezáis a escalar. Empecemos a empezar a escalar, si al final
cuando uno se mete en un género, en un tipo de lectura, uno le agrada. Yo empecé, yo creo, con la fantasía, como te decía, yo estaba leyendo Juan Salvador Gaviota, ese tipo de fantasía. Y también leí harto mitología griega, ¿cachai? Los dioses del Olimpo, un libro que me marcó harto a mí. Yo en su momento era muy experto en mitología griega porque me gustaba ese cagüineo entre los dioses, esas guerras, y los humanos, todos mezclados, era maravilloso. ¿Cachai? Y después termino leyendo Ilión y Olimpo de Dan Simmons, ¿cachai? Que es la historia, la misma historia que yo leí cuando chico de los dioses griegos, la leo en clave de ciencia ficción ahora de adulto y me vuela la cabeza la botana. Sí, po. Y uno, pero por eso uno va escalonando. Ahora en particular, Edgar Allan Poe y su poema El Cuervo, yo pienso, yo lo quiero leer ahora en español y después yo no sé si lo tenéis a mano, Angélica, después para que nos leas la versión en inglés tú. Lo puedo buscar. Sí, Deja sacar al gato de la tableta y... ¿cachai? ¿Pero leerlo completo o leer alguna parte nomás? Yo quiero leerlo completo en español. Ya. ¿Está bien o no? Sí, dale. Ya me voy a empezar al tiro para Dale. no me da el tiempo. El Cuervo. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, óyose de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante. Tocando quedo a la puerta de mi cuarto. Eso es todo, y nada más. Ah, aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas, reflejadas en el suelo. Angustia del deseo del nuevo día, en vano encareciendo mis libros, dieran tregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora, la única, virgen radiante, Leonora, por los ángeles llamada, aquí ya sin nombre para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas llenábame de fantásticos terrores, jamás antes sentidos, y ahora aquí, en pie, acallando el latido de mi corazón, vuelvo a repetir, es un visitante a la puerta de mi cuarto, queriendo entrar. Algún visitante que a deshora a mi cuarto quiere entrar, eso es todo y nada más. Ahora mi ánimo cobraba bríos, y ya sin titubeos. Señor, dije, o señora, en verdad vuestro perdón imploro, mas el caso es que, adormilado, cuando vinisteis a tocar quedamente, tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. Y antes abrí de par en par la puerta, oscuridad y nada más. Escrutando hondo en aquella negrura, permanecí largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar. Más en el silencio insondable la quietud callaba, y la única palabra ahí proferida era el balbuceo de un nombre. Leonora. Lo pronuncié en un susurro y el eco lo devolvió en un murmullo. Leonora. Apenas esto fue y nada más. Vuelto a mi cuarto, mi alma toda mi alma abrazándose dentro de mí. No tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente, me dije, ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana. Dejad, pues, que vea lo que sucede allí, y así penetrar pueda el misterio. Dejad que a mi corazón llegue un momento el silencio, y así penetrar pueda en el misterio. Es el viento y nada más. De un golpe abrí la puerta, y con suave batir de alas, entró un majestuoso cuervo de los santos días idos. Sin asomos de reverencia, ni un instante quedó, y con aires de gran señor o de gran dama fue a posarse en el busto de Palas, sobre el dintel de mi puerta, posado, inmóvil y nada más. Entonces este pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa con el grave y severo decoro del aspecto de que se revestía. Aún con tu cresta cercenada y mocha le dije, no seas un cobarde, hórrido cuervo vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna. Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo, nunca más.
Cuando me asombró qué pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente, aunque poco significaba su respuesta, poco pertinente era, pues no podemos sino concordar en que ningún ser humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro posado sobre el dintel de su puerta, pájaro o bestia, posado en el busto esculpido de Palas en el dintel de su puerta, con semejante nombre, nunca más. Mas el cuervo, posado solitario en el sereno busto, las palabras pronunció, como virtiendo su alma solo en esas palabras. Nada más dijo entonces, no movió ni una pluma, y entonces yo me dije, apenas murmurando, otros amigos se han ido antes, mañana él también me dejará, como me abandonaron mis esperanzas. Y entonces dijo el pájaro, nunca más. Sobrecogido, al romper el silencio, tan idóneas palabras, sin duda, pensé, sin duda lo que dice es todo lo que sabe, es solo su repertorio aprendido de un amo infortunado a quien desastre impío persiguió, acosó sin dar tregua hasta que su cantinela solo tuvo un sentido, hasta que las endechas de su esperanza llevaron solo esa carga melancólica de nunca más, nunca más. Más el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa. Acerqué un mullido asiento frente al pájaro, el busto y la puerta, y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a enlazar una fantasía con otra, pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño, lo que este torvo, desgarbado, hórrido, flaco y ominoso pájaro de antaño quería decir graznando. Nunca más. En esto cavilaba sentado, sin pronunciar palabra, frente al ave cuyos ojos, como tizones encendidos, quemaban hasta el fondo de mi pecho, esto y más, sentado, adivinaba, con la cabeza reclinada en el terciopelado forro del cojín, acariciando por la luz de la lámpara, en el forro de terciopelo violeta, acariciando por la luz de la lámpara, que ella no oprimiría, ay, nunca más. Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado, por invisible incensario mecido por serafines, cuyas pisadas tintineaban en el piso, alfombrado. Miserable, dije, tu Dios te ha concedido, por estos ángeles te ha otorgado una tregua, tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora. Apura, oh, apura esa dulce nepente, y olvida a tu ausente Leonora. Y el cuervo dijo, nunca más. Profeta, exclamé, cosa diabólica, profeta sí, seas pájaro demonio, enviado por el tentador, o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impávido, a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror. Profeta, dime, en verdad te lo imploro. Ay, dime, ¿hay bálsamo en Galahad? Dime, dime, te imploro. Y el cuervo dijo, nunca más. Profeta, exclamé, cosa diabólica, profeta sí, seas pájaro demonio. Por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo, dile a esa alma abrumada de penas si en el remoto Edén tendrán sus brazos a esa santa doncella, llamada por los dioses Leonora. Tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen, llamada por los ángeles Leonora. Y el cuervo dijo, nunca más. Sea esa palabra nuestra señal de partida, pájaro, espíritu maligno, le grité, presuntuoso. Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira, que porfirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta. Abandona el busto del dintel de mi puerta. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo, nunca más. Y el cuervo nunca emprendió el vuelo, aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto, y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando, y la luz de la lámpara que sobre él se derrama, tiende en el suelo su sombra, y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá librarse, nunca más. Ese es el famoso poema del cuervo. Ojalá lo haya leído bien. Es la segunda vez que lo leo en voz alta, pero es diferente a veces. ¿Te salió bien? Ya. Hermoso. Entonces, ¿tú querés que hagamos la comparación en el fondo con la No sé rima? si quieren los comentamos en el poema ahora que lo leímos en español, y después podríamos hacer como el paralelo en inglés, solo para... A mí lo que me interesa de la versión en inglés es por un comentario, de hecho, que tú mismo hiciste al principio cuando empezamos a hablar por WhatsApp de esto, acerca del ritmo que tiene el poema en inglés, ¿por cierto? Porque en español Sí.
simbólicamente a lo mejor puede estar muy cercano al original, pero en inglés tiene un ritmo Sí, diferente, po. o sea, Y además depende de la traducción que te toque leer, ujú. porque yo leí así como 2 o 3 traducciones distintas del Cuervo y no es lo mismo. No, Es no es lo mismo. como, claro, hay algunas que se acerca, pero en inglés sigue siendo eh, más musical, pues tiene esa Armonía. como sonido, ¿cachai? Esa sonoridad que en Claro, la realidad traducción pierde. no se ve en la versión en español. Claro. Pero no sé si la Angélica va a leer algunos párrafos nomás Sí, de... no, hay unos 2 párrafos para apreciarlo, ¿no? Sí. Si en el fondo es Sí, algo que podría después... ser así como la parte como que habla del dintel de la puerta y después dice nunca más y después habla así como de la ribera plutónica de la noche, algo así. Ah, O sí, pues sea, de hecho yo le... como que Bueno, esos párrafos son buenos así como en términos así como de musicalidad. O sea, de partida, por ejemplo, que el nombre de la persona que habla, digamos, la voz del poema es Leonora en español y en inglés es Leonor, ¿cierto? no, Sí, pues. claro, Y Leonor, y el cuervo dice Nevermore, y todo se basa claro. en ese ritmo, Leonor, Nevermore, Sí. o Evermore, o Nothing More, Sí, pues. etcétera, Siempre es algo o My humor. Chamber Door, ¿cierto? El, Claro, el tema del dintel de la puerta, el Chamber Door, ¿no? claro. Entonces, Nevermore, Leonor, Nevermore, no sé, Evermore, Chamber Door, todo va con ese Sí, ritmo. Exacto. ¿Por dónde empezamos? No lo sé. no, Yo dale pensaba que nomás, pues. la Connie me dijo que había estudiado harto y ha hecho hartas anotaciones del poema. Ya, pues, parte. Mira, Te engañé, te engañé. Ah, no, porque pensé que mira, la si queréis Angélica que va a yo. leer la parte en inglés, pues. No, mira, ya, la parte en inglés, Angélica. Los Si tienes párrafos que en leer ¿De qué un inglés, par, parte? estaba esperando eso. elígete un ¿Desde qué par rol? de párrafos para leerlo en inglés, que más o menos Tipo, se no demuestra un completo, poco. porque completo igual es largo, pues, No, pero ok. ¿Dónde entra para el que se pájaro, cache. no? Ya, bueno, sí, cuando entra el pájaro. Sí, pues cuando El empieza a momento en hablar que entra el cuervo, El cuando jote, aparece el cuervo, cuando aparece el cuervo. el chincón. Claro. Dice, then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling, by the grave and stern decorum of the contents it wore, through the crest be shorn and shaven, though, I said, are sure no craven. Ghastly grim and ancient raven, wandering from the nightly shore, tell me what thy Lord's name is on the night's Plutonian shore. Quoth the raven, nevermore. Much I marvelled this ungainly fall, to hear discourse so plainly, though its answer little meaning, little relevancy bore. For we cannot help agreeing that no living human being ever yet was blessed with seeing bird above this chamber door, bird or beast above the sculptured bust, above this chamber door, with such name as Nevermore. ¿ves? Entonces, O sea, se ve bien la cadencia ahí en inglés y el ritmo de la, digamos, de la prosa. Sí. exacto. Del- Por eso yo les preguntaba, como yo sé menos, por no decir nada, de poesía, si es que yo sé que existen otras maneras de rima y de dar como sonoridad a los poemas cuyo nombre desconozco, pero en el fondo mi pregunta era, en la traducción de Cortázar al menos, me da la sensación de que no está, de que en el fondo se ciñó a una traducción más bien semántica, Yo de pienso respetar el significado. yo pienso que Lo es que una, pasa es es que igual el una poema, traducción simbólica, ¿eh? Ojo, yo pienso que Cortázar trató de guardar el simbolismo del poema original en la versión en español, más que el ritmo. Exacto. Mm. tipo, es que yo igual iba a decir como que igual el poema del cuervo tiene como una trampa en el fondo, porque igual es un texto narrativo. Sí. Cuenta una historia, pues, ¿cachai? Cuenta la historia de un hombre que está así como súper triste porque se murió su novia y
pero lo relata a través de estos versos poéticos. Entonces, claro, al traducir, yo creo que se conserva más como el relato mismo, como de la historia, de conservar la historia, de lo que trata el poema, más que de conservar el sonido musical del mismo, po, ¿cachai? O sea, y al final también pasa con la poesía, pues como súper complejo traducir ambos idiomas, o sea, del inglés al español, o tanto así del español al inglés, y conservar también así como esas imágenes poéticas que no te arruinen, porque una pura palabra o un puro sonido finalmente te puede cambiar todo el sentido de lo que tú quieres decir en una estrofa. Sí, sé que irónicamente las veces que he leído poesía de Neruda en inglés la he encontrado como oh, la wea la raja, y de repente veo así como a pie Pablo Neruda, y como, oh, estoy weando. Y no lo habría asumido porque yo conozco su voz en español y no siento que no se condice, ¿cachai? Entonces ahí el traductor entra a ser como casi un segundo autor en la Sí, po. medida que trata de adaptar el contenido y le da otra voz. Y Sí, así po, como dicen ustedes, que hay otras los traducciones, yo traductores pensé en que la ese de Cortázar sentido, era como la canon, no sé. No sé si en la sí, po, canon sí, pero al menos la que yo encontré y me gustó harto, porque sentía lo que te decía antes, porque el simbolismo del poema original se intenta conservar bien y además también la lectura también es, digamos, es correcta la lectura, igual tiene un ritmo, ¿cachai? Pero más como dice la Connie, en el sentido, tiene un ritmo narrativo Claro. que poético, ¿cachai? sí, Pero yo po, pienso que porque se rescata del mensaje o lo que el autor quiere interpretar. Y yo creo que para allá deberíamos ir. Sí, o sea, sí, po, absolutamente él tomó esto de respetar el significado de lo que, de la idea de fondo de la trama del poema y tratar de sacarle el jugo a la sonoridad dentro de lo que uno puede hacer con el Exacto. español, que es absolutamente distinto en muchos sentidos sí, al inglés, partiendo por este tema de que hay por lo menos 4 palabras que utiliza Poe que terminan en or Sí, y que significan cosas muy distintas y que en español son 4 palabras distintas, entonces sí, jamás las sí, vaya a poder hacer rimar. rimar. Pero por ejemplo, exacto. lo que les decía que me llamaba la atención, de que él habla de la noche plutónica Sí. y Poe habla de La Ribera como la Plutónica. orilla de la orilla plutónica de la noche. Sí, por la ribera plutónica de la noche. Eso mismo. La Ribera de la Noche Entonces, claro, Plutónica. él le vino a dar como otro cariz que yo siento que enriquece la narrativa cuando habla de la noche plutónica, que es un concepto distinto. Ujú. Sí, pero yo no Ahora, sé, al final, a mí me gustaría saber qué es lo que ustedes como interpretan en el poema, porque igual yo creo que, mira, si me vuelvo así como para atrás, así como cuando está en el colegio, cuando recién leí Regresión. El Cuervo, o sea, como hace mucho tiempo, Todo empezó cuando yo tenía. hace muchos años, eh, yo Juan. siempre como que visualizaba que el cuervo era como la muerte que lo venía a visitar, ¿cachai? Así como que siempre tuve esa visión del cuervo, que, que este animal que llegaba así como a molestarlo, era así como simbolizaba la muerte, ¿cachai? A través de este animal. Como que siempre lo vi así. Pero ahora cuando pusieron este desafío, así como ya vamos a juntarnos a leer, eh, o sea, nos vamos a leer el cuervo y lo vamos a analizar, yo ahí de la verdad es que empecé como a desmenuzar un poco más el texto, claro, y empecé como a decir, bueno, en realidad no era solo, bueno, es este personaje que está muy triste, que está muy solitario, que todavía como que no asume la muerte de su novia. Eh, Me lo imaginaba antes, no sé por qué más de edad a este personaje, pero después ahora dándole como otra lectura, creo que es un personaje más joven, que tampoco se alcanza como a dilucidar que eh, si es joven o no, pero sí eh, te dice que está, ¿cachai? Así como en un espacio leyendo, está así como que está leyendo y aparece el cuervo, ¿cachai? Así yo, como
yo interpreto a todo esto, lo que tú dices, yo interpreto que alguien joven, y de hecho, yo interpreto que es un estudiante, porque al principio cuando dice, decía, en reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia. Y Sí, yo pues, me imaginé a alguien estudiando, sí, ¿cachai? pues alguien estudiante, un estudiante. Sí, pues, Claro, un pero eso es lo que estudiante. decía yo, pues, que al principio yo cuando lo leí hace mucho tiempo atrás, tenía la imagen de este personaje de alguien más adulto, Más porque viejo. cuando, más viejo, porque decía, con un libro de olvidada ciencia, no sé por qué lo asociaba a que un libro así solamente lo podría leer un viejo culiado, ¿cachai? Así como un viejo, pues, ¿cachai? Así como, pero claro, ya después decía, no, pues en realidad puede haber, en realidad es más un personaje más joven, ¿cachai? Igual está así como en esta situación así como de desesperanza, de melancolía, ¿cachai? Así como eh, de alguna forma como que quiere olvidar a su amada, pero igual la presencia de este cuerpo no llega a recordarle este dolor que él siente por la pérdida. De hecho, yo pienso que es un proceso de desconsuelo completo del poema, pues, y empezáis, empieza la voz, digamos, la voz del poema se llama, ¿o no? El que habla. En La voz una posición, narrativa. sí, pues empieza en una posición de desconsuelo, está triste, está metido en sus pensamientos, ¿cierto? Y sí, lamenta la muerte de su novia, ¿cierto? Eh, y la endiosa, ¿cierto? Habla de la Virgen radiante, de que fue llamada por los ángeles, ¿cierto? Se asume que está como en el cielo, ¿cachai? Como que era Sí, una po. persona muy buena, ¿cachai? Y eso le provoca mucha tristeza. Y yo siento que durante el transcurso del poema, esta persona, ¿cierto? Que está como entre el conflicto de querer olvidar y de mantener el recuerdo. Yo siento que aquí está el conflicto entre mantener el recuerdo y olvidar, ¿cierto? El punto es que el conflicto está como interpretado, yo siento, por el cuerpo así, que llega aquí en el fondo, echar las pelotas, porque en el fondo como que juega un poco con la paciencia de la persona que está, digamos, que en este proceso, y lo empieza a descontrolar, porque el cuerpo empieza y como que se aparece y se posa, ¿cierto? Y empieza a repetir la misma palabra, no dice otra cosa. Y el conflicto está dentro de la persona que interpreta o empieza como a pelear con el cuerpo, ¿cierto? Pero el conflicto lo tiene él, ¿cierto? El cuerpo es como Sí, le porque dice, igual él quiere saber, como que me da la impresión a mí de que él igual quiere saber si su novia está en el cielo o está en el infierno, po. Entonces le pregunta así como al cuervo, le empieza a hacer todas estas preguntas así como, eh, y él todo le responde que nunca más, po. y es como la palabra que dice. ¿Cachai? El tema es Sí, que po, esto lo empieza a sacar de su centro esta persona, empieza entre a comillas, a bordear la desquiciarse, locura. ¿sí? Pues, empieza a tener un proceso de locura hasta que al final así termináis maldiciendo a Dios, termináis maldiciendo a todo y casi en la locura. ¿Cachai? Entonces, como te digo, a mí todo este proceso parte de aquí, desde como ese desconsuelo hasta como el estado de locura final, así que es como, entre comillas, inducido por la presencia de este cuervo, pero en rigor es el personaje el que tiene el conflicto interno, ¿cierto? Que entre querer olvidar y en querer recordar. Esa es como mi interpretación como general del poema. ¿Tú qué opinas, Angélica? A mí me llama la atención que en la traducción se habla de un libro de olvidada ciencia Ujú. y en inglés se habla de Forgotten Lore. Y lore no necesariamente siento que sea Es como una trama, Lord. como, como Olvidada trama. una mitología, como una tradición oral, ¿cachai? Como que puede ser cualquier cosa. Entonces, en verdad, a mí como que eso me hacía preguntarme si eso quizá le despertó algo, que fuera un libro tan indeterminado que quizá casi que fuera un libro, ya exagerando, como que de ocultismo, ¿cachai? Porque en algún momento él siente un ruido y pregunta por Leonor, como que si es ella, como casi que ella llegó y está haciendo ruido, y se le devuelve el eco de su propia voz. Y de ahí eventualmente llega
el cuervo y empieza este casi que monólogo al final, porque el cuervo solo le responde lo mismo todo el rato. Y yo siento que es como una batalla del sujeto contra su propio estado de negación, porque básicamente él sigue esperando que ella vuelva, a pesar de que está muerta, casi que va a volver y va a aparecer por su puerta. Y que dónde está y que se iba a volver, y al final en la frustración de que no hay respuesta. Y básicamente hay una certeza subyacente de que efectivamente todo lo que él espera escuchar no lo va a escuchar jamás, porque la respuesta es nunca más. Hay un descenso hacia la locura, donde yo pienso que esto efectivamente es un proceso, ya sea psicológico o paranormal, pero no es que literalmente haya un cuervo en su dintel hablando cosas, porque se menciona hacia el final del poema que el cuervo sigue ahí. Y no sé qué, Entonces yo lo y siento se queda como para siempre. casi que un fantasma, no sé si figurativamente, pero no es que haya un pájaro en su dintel realmente. Sí, Entonces es pues. una lucha Pero interna. de todas formas, oye, a mí igual me gusta esa teoría que tiene la Angélica con respecto a que el libro que tiene en las manos de olvidada ciencia puede ser de una olvidada ciencia relacionada como A mí alquimia. eh, con Yo pensé cosas en el... claro, alquimia, magia negra, ocultismo, ¿cachai? ¿Por qué? Porque igual Edgar Allan Poe, igual, por ejemplo, volviendo a este relato que hablábamos al principio sobre el extraño caso del señor Valdemar, donde él trata así como bueno, hipnotiza a Valdemar, al personaje, ¿cierto? El doctor, porque quiere saber qué es lo que pasa más allá, pues. Entonces, y en el fondo él va registrando, porque ya el cuerpo está hipnotizado, pero ya está muerto, y le empieza como a relatar así como es el más allá. Entonces, finalmente, igual son tópicos o temáticas que Edgar Allan Poe ocupa él en sus textos. ¿Cachai? Entonces, igual me gusta esa teoría de que en el fondo él hubiese estado así como leyendo, viendo como la posibilidad de cómo revivir a su amada, po. O por No, último algo de de haber, o espiritismo. por última de hablar con ella y saber qué es lo que hay más allá. Así como, oye, Algo como realmente vida estás en el póstuma o algo así. cielo, sí, pues realmente estás en el cielo, estás bien, porque igual hace referencia como a esos tópicos así, eh, por ejemplo, cuando hablan del busto de Palas de Atenea, que es así como esa visión como griega, y después dice la ribera plutónica de la noche, ahí claramente si seguimos el mismo concepto así como griego, está hablando de Hades, del Ah, eso. inframundo. Mm. ¿Cachai? Entonces sí da esos simbolismos a través del poema. Sí, pues mira, la parte de que se posa en el busto de Palas, ¿cierto? Y Palas es Atenea, ¿cierto? La diosa de la guerra y la sabiduría. Claro. Yo asumo que aquí tiene el sentido por el lado de la sabiduría, ¿cachai? En el fondo se posa en la sabiduría, ¿cachai? Sí, pues. Te pone en jaque, de hecho, yo pienso, su razonamiento, ¿cachai? Por eso yo hablo de un proceso casi de enloquecimiento durante el poema, pues. Y claro, pues, y cuando dice dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica, y Plutón, ¿cierto? Es Hades, el dios del inframundo. Se presume que la voz del poema piensa que el cuervo viene de ahí, viene del infierno, pero le dijo que nunca más. Y que todos, claro, siempre le respondía lo mismo, y ahí es cuando empieza así como su grado de locura, Pero la así como frustración. te quieres quedar, nunca más, te quieres ir, nunca más, Claro. me vas a dejar tranquilo, nunca más. Igual querís, no. Sí, Pájaro culiao. sí, pues sí, yo pienso que eso es lo que saca de quicio a la voz del poema en este caso, el querer una respuesta o querer algo y no obtener nada, o sea, en el fondo pensar que le estaba pasando algo sobrenatural, porque él pensaba que este era la representación del otro mundo, ¿cierto? Que venía aquí digamos, se apersonaba aquí delante mío y interactuaba conmigo. Entonces, en el fondo, él esperaba, yo pienso, tenía una expectativa de tener alguna respuesta o algo al respecto de eso.
Sí, pues, de hecho, a ver, yo iba a hablar así como del concepto de esto, así como de la locura, como de la alucinación de que este pájaro lo está molestando y le habla así como con esta frase repetitiva. Claro, Edgar Allan Poe tiene un cuento que se llama El relato de las montañas escabrosas, y es un relato que justamente habla de la alucinación. Bueno, así como en resumen, así como del texto, una persona enferma empieza a usar como morfina para poder calmar el dolor, ¿cachai? Entonces, dentro de eso, bueno, ¿para qué vamos a entrar así como en detalles del texto? Es como una alegoría al tema de la alucinación, porque empieza en este proceso la morfina, y empieza a alucinar, alucinar, alucinar. Ese otro tema así recurrente que tiene Edgar Allan Poe con respecto a imaginar situaciones extremas. En este caso, por ejemplo, el personaje del cuervo está sometido como a un estrés. O sea, ya está estresado por el hecho de que trata como de sobrellevar la muerte de su amada, y además tiene este otro elemento externo que es lo empieza como a atormentar, 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 que puede ser incluso hasta un acto esquizofrénico, ¿no? Así como de sí, que que esa imagen que tiene en la cabeza que se posa ahí y no se va a ir. sí, pues. Y como te decía yo, él en un principio, de hecho como que él alaba un poco la presencia del pájaro, y dice por ahí, nadie tiene la visión que tienen los pájaros, entonces como que en el fondo él esperaba, tenía esa expectativa alta de este encuentro al principio. Y cuando se da cuenta que no obtiene nada, ahí empieza como a tirarlo para abajo y al final termina maldiciendo al pájaro, ¿cierto? Eh, Porque en el fondo, en alguna parte me acuerdo que, porque busqué la palabra, cuando dice, o sea, miserable, tu Dios está concedido, por estos ángeles está otorgada una tregua, tregua de nepente, de tus recuerdos de Leonora. El nepente, yo tuve que buscarlo en el diccionario porque no tenía idea de lo que significaba, pero es una bebida que cura la herida de los dioses, en la antigua también viene de la mitología griega. ¿Cachai? Entonces, en el fondo, uno asume que también le pide calmar su dolor de alguna manera. O sea, si en el fondo le dice la tregua de nepente, en el fondo le está pidiendo onda, si tiene algo para calmar lo que yo siento, ¿me cachai? Mm. Entonces, en el fondo, como por eso te digo, tiene como esa expectativa de que el cuervo sí le pueda dar algo, le pueda dar una respuesta, le pueda dar calma a su corazón, le pueda dar esta bebida que cura las heridas, ¿cachai? Por ahí en una parte más abajo dice, en verdad te lo imploro, ay, dime, ¿hay bálsamo en Galaad? ¿Cachai? Y Galaad también es un lugar bíblico, que también lo busqué, del Antiguo Testamento, ¿cachai? O sea, en el fondo, y el bálsamo también es como para ayudarlo a sobrellevar su dolor, ¿cachai? Pero el Entonces, bálsamo también se utilizaba para ungir los cuerpos. ajá, Sí, ya, pues. Sí, pues pero cuando hay cuando hay una preparación como mortuoria de los cadáveres, el ujú, bálsamo se usa para ungir los cuerpos antes de ser enterrados. buen dato ese. Yo la asumí el bálsamo como para ayudarlo a sobrellevar el dolor. Ah, ¿Cachai? No sé si quiere morir él también, ¿no? Eso no lo tengo claro en el Yo relato. creo que no, yo creo que él Yo creo que no. quiere Yo creo que quiere parar el olvidar. dolor. Está el conflicto entre olvidar y recordar. claro, es como que quiere seguir recordándola, pero a la vez también quiere olvidar su El ausencia, dolor. porque en el fondo, Oye, y ojo con Westworld acerca del dolor. No es que todos los personajes en Westworld tienen una pérdida y todos Claro. hablan acerca de la pérdida, dice, como que en el fondo no quieren eliminar el dolor, porque el dolor es lo único que mantiene atado a ti con esa pérdida. ¿Cachai? En este caso, uno de los personajes principales que había perdido a su hijo, y en el fondo, en un momento así como, olvídate de la muerte de tu hijo, dice, no, sí, porque te duele mucho, pero en el fondo, no, si ese dolor es lo único que me queda de mi hijo, ¿cachai? Un hijo que había muerto, ¿cachai? mm, Para mí es como igual es ese tema, porque, bueno, en Westworld tienen un significado súper particular, ¿cachai? Pero en rigor, en este cuento, o en este poema en particular,
yo pienso que está ese conflicto entre, ¿sabes qué? No quiero olvidarme, ¿cachai? Porque no quiero sufrir por esto, y por otro no quiero olvidarme, pero la cuestión está amarrada, ¿cachai? El dolor está amarrado con el recuerdo, entonces yo pienso que ese es el conflicto grave que tiene este personaje. Y ahí está, en el fondo, atrapado como en una cápsula de negación explosiva. Y al final el descenso hacia la locura es un poco inevitable. Sí, po. Así que, al menos para mí esa es mi interpretación, pues yo soy re malo para los poemas, la verdad. Yo siento que en este poema en particular, como es un poco más narrativo, con principio y fin, ¿cierto? A lo mejor un poco más fácil de interpretar. Yo tengo una pregunta para ustedes dos, porque yo no sé si saben, pero en el momento en que Edgar Allan Poe publica este poema, antes del Cuervo, Edgar Allan Poe era un desconocido dentro de la literatura en su entorno. Y este gallo publica este poema en una revista, creo que, y se hace famoso con este poema. ¿Cachai? Ya. Entonces, este poema es el trampolín que Edgar Allan Poe tuvo en su momento para después, digamos, seguir publicando. ¿Cachai? Entonces, yo me preguntaba, claro, obviamente para él es muy importante, pero literariamente es tan bueno el poema como para provocar lo que provocó en su momento. ¿Cachai? Connie. Porque Es que lo que pasa es que yo creo que él marca en ese instante, ¿verdad? Esta palabra, pero yo creo que él marca en ese instante la reinvención de la novela gótica, del concepto gótico. Creo que por ahí va el tema, porque por eso también Poe está considerado dentro así como de los poetas malditos, ¿cachai? Ya había habido una generación anterior que fue cuando estuvo Mary Shelley con Lord Byron, ¿cachai? Ese grupo, viste que cuando nace Frankenstein, volviendo a Frankenstein, cuando nace Frankenstein es porque ellos se encierran como un par de meses en la mansión que arrienda Lord Byron, que era una mansión que además había sido ya arrendada por grandes escritores. Entonces para ella era súper inspirador estar en ese espacio. Pero finalmente igual fueron parte como de una generación bien oscura. Por eso también nace el vampiro, ¿cachai? Y nacen como otras historias que están relacionadas como con esta oscuridad gótica o con este concepto como gótico de novela, ¿cachai? Y cuando aparece el cuervo, es como que vuelve a la palestra el sentido gótico de la novela, del lado oscuro, de cómo ver el amor, por ejemplo, desde la desesperanza, desde otro punto de vista. Yo creo que ese es el plus de Poe, en lo que lo llevó también a él después plantear otras historias como más de detective, ¿cachai? Detective o como estas, entre comillas, de ciencia ficción o de pseudociencia, que también fueron muy llamativas en la época. Yo creo que ahí es donde él se amarra pues, con el corazón delator, ¿cachai? Con el asesinato de la calle el Rue Morgue se llama, el asesinato de Sí. la calle Rue Morgue, ¿cachai? O el amortillado, se dice, Ya. el amortillado, el otro cuento que tiene. No yo me sé si acuerdo del ustedes escarabajo vieron, o por lo dorado, menos. Ah, el escarabajo dorado estaba por ahí. claro, No me acuerdo. eh, sí, pues, al final él vendría, yo creo que si Poe es padre de algo, es padre de las historias del género negro, pues, de, la, de, lo- De la de las novela historias gótica, dijiste. relacionadas con detectives. ¿Ah? Dijiste en un principio de Como, la novela gótica, ¿no? sí, pues, sí, pues, un impulso a la novela gótica y que después él se agarra con estas historias como detective, siendo como yo creo uno de los padres de la novela del género negro, ¿cachai? Porque todas esas historias son súper interesantes, por el corazón delator, ¿cachai? El, mira, te voy a buscar bien, el amortillado, a ver, Edgar.
Sí, pues el barril de amortillado, o sea, Barril, se sí. llama se llama el cuento. No sé si ustedes vieron, hay una adaptación así como de cortometraje de esa historia muy buena. Que me acuerdo así, digo, ¡ah, qué buena! Pero igual Sí, porque El Cuervo es un poema notable y pienso a través de las eras, ¿no? Claro, o sea, como te digo, marcó un antes y un después en la carrera de Edgar Allan Poe. ¿Cachai? El punto es que en su momento, como te digo, fue muy bien valorado por sus pares, digamos, por la crítica y eso, por los lectores, gracias a este poema, y por eso gracias a este poema también él después siguió publicando cosas más importantes. El punto es que después con los años, yo no sé si es porque los escritores son una manga de buen envidioso, como en todos lados, empezaron a cuestionar, decían, oye, en realidad el cuervo en realidad es tan bueno como la gente pensó en su momento, porque en realidad no es tan bueno, y empezaron a dar un montón de argumentos de, de, de que el poema no era tan original, ¿cierto? Que el cuervo había siempre sacan a otro escritor que había hecho algo parecido en una historia antes, con un cuervo también, entonces que al final él a lo mejor le había copiado la idea, etcétera. No sé, eso ya como cagüineo mediático, pero en el fondo después empezó a tener no, muchas pero es que críticas, el pero con el, cagüineo entre los escritores, el cagüineo de entre los escritores va a pasar siempre, pues. sí, pues, no, Siempre pero en van. este caso salió varias personas como contradiciendo de que en realidad el poema no era tan bueno como se valoró en su momento, que estaba sobrevalorado. Ujú. Los- Ay, no Ya, sé. pero tiremos la primera piedra, pues sí, es verdad que son envidiosos. ¿Es verdad que qué? ¿Qué dijo la Angélica? No escuché. Son envidiosos. No, yo pienso que sí, porque que hay una envidia ahí. El Pero eso, chaqueteo, por po. eso, o sea, yo pienso que sí, porque el chacateo literario ha existido siempre, ¿cachai? En todas partes va a pasar así como, no, yo fui el primero que no sé qué, yo fui el primero que escribí no sé X no cuánto. es tan bueno como. Eh, Claro, sí, sí. Sí, pues al final eso, yo no sé si importa mucho al final. O sea, porque si él abrió, ¿cachai? Una puerta para que nosotros empezáramos a leer otros autores de esa misma temática, yo encuentro que es bacán, pues, ¿cachai? Es como, eh, no sé, quizás a lo mejor yo diría así como, no, mira, así como en poesía, a lo mejor me gusta otro autor, pero en narrativa, pues, sigue teniendo muy buenos relatos de terror, ciencia ficción, de detectives, ¿cachai? Que son obras maestras al final, pues, ¿cachai? O sea, porque si se leen, o sea, claro, o sea, volviendo así como al clásico del corazón delator, si tú lees el corazón delator es como, y te mantiene todo el rato tenso, y con esa tensión, y con esa tensión, hasta que llegas así al final de que él dice, no, ya sí, yo fui, yo lo maté, está ahí en el suelo, enterrado, porque el corazón no varía no se detenía nunca y seguía ahí latiendo, y en el fondo latía en su cabeza, ¿cachai? Entonces al claro, final eso así como, y vuelvo al tema de las alucinaciones, pues si te das cuenta, también es que el personaje está en su estado de locura máxima y termina confesando que él fue el que había había matado. perpetuado, que había matado, claro, a la persona, pues, ¿cachai? Entonces lo mismo pasa acá en el cuervo, así como que el personaje también empieza así como de algo muy cotidiano que podría ser estar leyendo en la biblioteca un libro, ¿cachai? Y de repente escucha un ruido así como, ay, ¿qué pasa ahí? Y pregunta así como, bueno, y ahí tú te preguntas por qué él pregunta inmediatamente Leonor, pues. Así como, Sí, Leonor, pues, así como que el loco estaba esperando que le viniera el fantasma a molestar, ¿cachai? Y después ahí se desencadena toda la locura y la locura y la locura hasta que a la parte final del texto que finalmente es súper como dentro de una locura máxima sí, pues. del...
del personaje. Yo siempre he pensado de que la poesía, lograrla desde la narrativa, o sea, una narrativa poética, yo encuentro que no la hace cualquiera. Y en este caso también por eso Edgar Allan Poe, yo creo que llega a la gente porque no solamente llega con algo poético, sino que es algo narrativo. Es como una historia, pero la poesía es como para gente que es muy culta a lo mejor, ¿se entiende? ¿Cachai? Así como, y a De hecho, través de de este texto hace que tú te acerques también a ese tipo de literatura y que además es oscura, es sobrenatural, ¿cachai? Con un lenguaje en inglés que es súper así como musical, ¿cachai? Es atrapante igual, yo creo. sí, pues de hecho yo leí por ahí cuando estaba estudiando esto, antes de, cuando empezamos, ¿no? Decidimos, digamos, conversar acerca de esto, yo empecé a leer varios análisis, y me recuerdo que en algunos se mencionaba que cuando le preguntaron a Edgar Allan Poe en un momento acerca de cuál fue su intención de escribir este poema, él dijo que quería escribir un poema que le gustara a todo el mundo, algo así, quería, de hecho, como que su intención original había sido, en el fondo, popularizar el poema. ¿Cachai? En el fondo, un poema que le gustara a todo el mundo. Muy Entonces, conciliado. me calza con lo que dice la Connie ahora. Sí, pues es que es difícil, pues mira, mira, yo escribo terror y ciencia ficción, y siento que siempre, yo me imagino que ha sido así como algo dentro de la historia, siempre, el tema como del terror, así como que no es literatura. La ciencia ficción no es literatura, es como que te tiran así como adentro de un tacho de la basura, así como, mira, allá están los locos que escriben de género, así como, así Y al como los final, buenos más esa pencas. gente, ¿qué es lo que considera literatura? Es mi pregunta. Sí, pues, pero, Son los oye, de hay universidad, pues, ¿cachai? Son los ¿Académico? académicos, sí. claro, como lectura academicista, ¿cachai? Claro, Ya. Así fundamentalista como, total. no sé, pues Proust, Shakespeare, Ah, o sea, ¿cachai? densitud, El Quijote, Claro. ¿cachai? No sé, decisión. como ese Pero tipo de el cosas. Quijote es caldo de jaiba, po. ¿Cuál es? Todo Ulises. mérito a Cervantes, pero La ¿en Ulises serio? de Joyce. Claro, pero el hecho que tú digas que, por ejemplo, tu poesía es oscura, ya como que te pone así como una traba. A mí me ha pasado, ¿cachai? Por ejemplo, gente que ahora ha leído las cosas que yo voy publicando, por ejemplo, a través de Instagram, y me dice, ay, Connie, me encanta tu poema, no pensé que me podría gustar algo así, ¿cachai? Entonces yo digo, claro, porque hay un prejuicio previo de que tú dices en una literatura un poco más gótica, más oscura, no sé, y es como, no, es que me va a dar terror leerlo, es que no sé qué me va a pasar, no sé, ¿Qué voy piensan a- que se le va a salir el espíritu, no cacho, pero Pensé que iba a decir otra cosa. Pero que casi que voy a leer tu poema y se me va a aparecer Belcebú y cagué, así como que fui. sí, claro, Qué claro, buena, hashtag. ¿Qué claro, mierdas? sí, perdí el alma, sí, perdí el alma. Claro, qué buena. Entonces, claro, yo creo que el hecho de que logre eh, Edgar Allan Poe logre que su texto, El Cuervo, haya sido del agrado de todo el mundo, siendo que era, como te digo, no sé, un relato relacionado con un ambiente sobrenatural, oscuro, que hablaba de la muerte, que a la vez también hacía insinuaciones ahí al inframundo, a Hades, ¿cachai? Al tema de que se te podía aparecer un espíritu, etcétera, y que además a la gente le gustara, yo cacho que el tipo es como que le dio el palo al gato con ese poema. Totalmente. Para el cuerpo, podríamos decir. El palo al cuervo, claro. Bueno, pero después escribió El Gato Negro, ¿no? Ojo, sí, Eso pues, estaba ojo, pensando. ojo que igual ¿Qué la sé? lección del cuervo fue, yo creo que igual con pinza, ¿cachai? Porque perfectamente tú podrías haber puesto un loro repitiendo la palabra y a lo mejor no hubiera funcionado el poema, pues, ¿cachai? No, porque tenía que ser así con un cuervo, po. Una alusión demoníaca igual, pues, no como el cuervo históricamente como ave de mal agüero, literal. Maestro. Hay que ver Uh, el poema con su cuervo, buena. guay, está bueno. De hecho, es que fue tan importante para Poe el poema que quedó, así como está la figura que tiene la Connie con el cuervo en el hombro, él no solamente
Edgar Allan Poe, sino que él era el cuervo, ¿me cachai? O sea, le dieron ese apodo, ¿cachai? En el fondo, él es el cuervo, ¿cachai? O sea, no era su poema, ¿cachai? Es como heavy esa cuestión. Es como le pasó a Hitchcock po, cuando hizo su película Los pájaros. ¿En serio? Sí, pues él también tiene así como... Los pájaros. No, pues, pero eran cuervos, pues, algunos. Entonces él también tiene ahí como su... Bueno, ahí tiene una foto, creo que como dándole comida así a los cuervos. Pero ese viejo era súper bizarro. Supongo que por lo menos su identidad fue mutando a lo largo de su filmografía. Poe quedó... Pero yo lo considero positivo, que haya quedado como marcado con la imagen del cuerpo. A pesar de que su literatura es tanto más amplia, como que publicó muchas otras cosas. Pero sí pasa con Lovecraft, cuando lo asocian con los tentáculos, pues claro. Con Tulo, claro. Claro, y eso que él tiene muchos más cuentos relacionados con su horror cósmico, que no solamente es Cthulhu. Sí, próximo debate, ¿cómo se pronuncia? Yo siempre he pensado que es algo así como debajo del agua, así como... Con un power. Como dijiste una vez, cuchuflu. 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 Me acuerdo, ¿sabes? También válido. Es que es bacán porque te puedes decir cualquier weá y la gente sabe. Quiso decir el tentáculo de... Sí, me da risa porque todos los fanáticos, o sea, y todos los que quieren así como, yo soy fanático del universo Lovecraft, es como, yo sí sé pronunciarlo. Y en realidad nadie sabe pronunciar la weá así. El verdadero desafío es cómo pronunciáis el nombre de este weón, del nombre del viento. Quoth. Claro. Según Rothfuss, se pronuncia Quoth. Suena calumnia, suena falso. Sí, eso es una farsa. Yo cuando lo leo en el libro, como que esa palabra no existe para mí. Como ya este weón. Okay. Es que no lo leo, no suena en mi cabeza. Cobot. Bote. ¿Qué bot? ¿Qué bot? Bote, sí, es bote. ¿Qué bote? ¿Qué bote? Sí, de hecho, cuando se cambia el nombre, cuando es tabernero, después Cote, es como más... Yo lo pronuncio Cote, no digo Cote, o Cote, no sé cómo de hecho, se es Cote, ¿cierto? Porque yo igual leo Cote, como se llama José, no sé. Estoy weando. ¿Tenía apellido o no? ¿Tiene apellido? Es que es de los padres. Es como Quoth, hijo de Ardilén, con no sé cuánto. Pero no tienen apellido, porque los Ruth no tienen apellido. ¿Cachai? Porque se supone que no tienen familia, pues no tienen linaje. Entonces pero ellos igual, son Ruth nomás, ¿cachai? pero igual como que te saca de la mística pensar que se llama José, asesino de reyes. Claro. No. Sácate una chela del cote, no sé cómo. Pepe, vamos donde Pepe a tomar. Vamos a la taberna de Pepe. Es como eso en todo caso. Sí, yo creo que, de hecho, es lo que intenta él, pues de hecho perder totalmente su identidad estando en ese lugar. Pues. Tanto que se convence y pierde todo. Y esto es lo que es conocido de la ciencia como una profunda depresión, me atrevo a decir. Sí, conocido en la ciencia. Bueno, con esa saga tenemos harto paño. Tenemos harto que hablar. Sí, que queremos hablar por lo bajo, nombre el podcast de Tino va hablando como por señores. Harto paño para cortar. Así que, bueno, no sé, pues damos por finalizar la lectura del Cuervo, ¿no? Obvio. Dale. Sí. Y lo vamos a volver a leer, ¿o no? Nevermore. Nevermore. Qué bueno. Oye, ¿quieren posar para una captura de pantalla? Dale. Puta. Justo hoy día estoy más... Sonríe. Pero fotogénica tú sí que. No. Ya, 1, 2. Ahí está. ¿Cómo salió, Pau? ¿Salió bien o no? Está bien. Pau siempre sale bien. Le decís Poe o le decís Edgar. Edgar. Yo a veces le digo Edgar.
Como el limpiapiso. El ¿Qué poe. haces ahí parado Sí. en el dintel de mi puerta? Oye, atrás tenía el tentaculito. Sí, Sí, pues el que tenía hizo tú lo la... que tú. El cuchuflu. Ah, pero tengo dos, pues el que hizo La Paz y el otro. Este es de Royal. De Bueno. Royal Cabeza. Ahí, y eso sí que son con cabeza Lo veía en la rasante. oscuridad de repente. Sí. Sí. Y el Está otro es bueno. el que hizo La Paz, porque la Paz lo hizo en esto. ¿Cómo se llaman estas técnicas? Como de paño de herencia, ¿no? Sí, sí, sí. Oh, qué lindo. Muy bueno. No es un terror Yo cósmico. lo subí con una foto de un libro de Catartes. Tiene su salita. Me gusta. Lo hizo La Paz. Es hermoso. Está bonito. Sí, es muy bello. Como para abrazarlo para dormir. Oh, pero es muy pequeñito. Va a tener pesadillas. Con horrores inimaginables. Sí. Y ya, pues vamos pensando cuál va a ser el próximo tema. Ya. Oye, voy a dejar de Sí, grabar pero- para que. Así Dale. que, Pero no nos vamos a despedir. ya, pues, despidamos. O sea, nos despedimos, después dejáis de grabar y después nos despedimos bien. Ah, no. Ya bueno, hasta aquí dejamos la lectura e interpretación del cuervo. O sea, como pueden ver, son un poco dispersos para conversar, ¿cierto? Estuvimos ahí su buen rato rodeando, digamos, el tema, hasta que al Era final precalentamiento. lo atacamos directamente. Y a mí es como divertido, porque yo cada vez que hablo con ustedes, chiquillas, sobre este tipo de cosas, yo siento que es tan circular todo y siempre volvemos a lo mismo. Dice, oye, pero si esto ya lo hablamos, pero en otro contexto, en otra historia, en otro... Y todo como que son como puras capas concéntricas sobre un tema O retorno. antiguo. Claro. Entonces, eso para mí yo lo encuentro que es fascinante. O sea, en el fondo, después vamos a estar hablando de otro tema y vamos a sacar el cuervo porque va a salir De nuevo. oye, ¿cómo pasó en el cuervo? Así que eso, así que le agradezco profundamente su tiempo ahora y que, digamos, hayamos preparado, digamos, medianamente este tema para conversarlo ahora. Así que muchas gracias. No, gracias a ti. No, Besos. gracias a ti por la invitación, por la idea La de hacer insistencia. por la insistencia, por la idea de que nos juntáramos a grabar por primera vez, qué vergüenza. Algo Yo así. feliz. Yo pensé que para ti iba a ser lo más fácil, que así tantas clases online hoy en día. Sí, pero es que no es lo mismo hacer clases online que hacer una Conversatorio. visión, Una reunión online. una En el- reunión. Sí, porque esta es como más ñoña, pues más ñoña. Y por ejemplo, ustedes hablaban de la serie y yo no la he visto, entonces es como chucha, así como que me siento inferior. Te llevo vela, po. No tengo nunca tiempo para nada. Yo digo, ya voy a leer esto, voy a leer lo otro, ya, y estoy así. Ya, pero la otra hagámoslo justo, pues hagamos algo que hayamos leído o hayamos visto todo. Sí, po, es que la idea de ahora era solo el Y nos cuervo y quedamos. nos empezamos Sí, es que no te importamos, pero está bien, está bien. Pero nada, bien. Gracias por la iniciativa, Marcelo, por esta instancia de poder discutir sobre literatura más oscura o de género, por decirlo de alguna forma. Eso, gracias. Ya, pues. Sí, muchísimas Entonces, gracias. aquí voy a dejar la grabación. ¿Ok?